Martín Diego, estamos en Zona Franca, en nuestro espacio de Interlínea, que es donde vamos a descifrar lo que ha estado pasando y lo que va a pasar en el asunto de la política y la sociedad de Guanajuato en general. ¿Cómo viste la semana? Una semana movidita, ¿no? Una semana movidita, llena de intrigas, una semana que, si bien podemos poner en una película, creo que se vería padre, ¿no? Una película policíaca. Una película policíaca, una película de todo tipo. Empezamos con lo primero, la secuela que ya traemos. El Instituto Estatal Electoral, su decisión de frenar a los precandidatos y las reacciones de esto. En esta semana, ¿qué tuvimos? Bueno, la semana que está concluyendo, sin duda es muy interesante, sobre todo porque se van a los dos órganos jurisdiccionales, dos de los implicados. Uno se va a la federal, uno se queda en el estatal. ¿Te refieres a los tribunales electorales? Exacto, a los tribunales electorales del federal. ¿Quién se fue al federal? El federal se va Luis Alberto Villarreal. Lo llevamos en la página web de Zona Franca. Se equivocó sí. De instancia Luis Alberto Villarreal. Sí, sobre todo porque, vamos, ahí, aunque el Código Electoral local establece y da la posibilidad de la protección de derechos político-electorales en lo local, el senador y además abogado, ¿no?, junto con su abogado de abogado de la Universidad Benavente de Celaya, hay que decirlo. En diciembre se modificó ese código electoral y a partir de entonces existe en Guanajuato el juicio para defender los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Pero además se publicó, se aprobó por unanimidad por el Congreso, se publicó en el Diario Oficial del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar con el juicio de Luis Alberto Villarreal? ¿Qué escenarios tenemos? Lo más probable es que, sin duda, el federal no reconozca la instancia y lo regrese a la local. Y pues bueno, aquí tenga que realizar... Yo platiqué con un abogado especialista en Derecho Electoral. Me dice que si bien le va al senador Villarreal, lo regresan a la instancia local. Pero también pueden simplemente desecharlo y quedaría sin defensa. Pero también sabemos que Gerardo Mosqueda, cuyo primer recurso en el Instituto Estatal Electoral también fue rechazado por no atender el instituto a ciudadanos y no partidos políticos, ya emprendió otra vía. La vía que utilizó Gerardo Mosqueda fue la vía estatal. El Tribunal Estatal Electoral, y pues bueno... Pidió protección a sus derechos políticos. Así es. Básicamente hay que decir, para que nos entienda el público, que los precandidatos del PAN están apelando a su libertad de reunirse, de asociarse, de viajar por el Estado, de difundir sus ideas. Esos son los derechos políticos de los que piden protección para un poco defenderse de esta situación de que no, están impedidos de hacer proselitismo político, manejar su interés de querer ser candidatos de su partido y en general buscar el voto de un proceso que aún no existe. Es lo que tenemos. Sí, y bueno, ante este escenario también lo que sucedió esta semana es que la fracción del PAN sale con una, pues de la chistera prácticamente, sacar una reforma. La fracción panista en el Congreso local de Guanajuato, sí. Pretende ser, los diputados locales pretenden hacer una reforma, pero una reforma que no llegó a gustar a nadie, ¿no? Sobre todo porque contiene muchos excesos, pareciera ser que los pone en calidad de indiciados a los ciudadanos que quieren expresar su interés por ser. Yo creo que lo primero es que no la consensaron, no fueron al resto de las fracciones, no se está generando un movimiento donde haya acuerdos previos, ¿no? Lo que pasa es que es precisamente esta ansia, ¿no?, de la fracción panista en el Congreso, de bueno, es un tema en boga, entonces en tema en boga pues se suben a la marea. Cierto, ¿no?, oportunismo. Sí, claro. También está el asunto del tribunal, del Instituto Estatal Electoral, de Jesús Vadillo, el nuevo presidente del instituto, al que entrevistamos en Zona Franca en esta semana. Sí. Jesús Vadillo plantea que él atendió una queja del PRI, del PRI, del PRD y del PT, para precisar, que la queja le pedía tomar medidas preventivas y que fue lo que hizo, vio que la ley lo facultaba, que había resquicios legales, que había jurisprudencia que lo avalaba. Ahora el PAN presenta una queja a su vez contra los aspirantes del PRI que están haciendo lo mismo. Lo único que pasa es que si no viene suficientemente avalada en las pruebas que le otorgan, el Instituto Electoral no va a hacer nada más que tomar en cuenta eso y la puede rechazar, lo que nos daría un escenario muy interesante en Guanajuato. Le prohíben a los panistas hacer campaña y no se lo prohíben a los priistas por un lado y a Torres Origel tampoco. Claro, lo que pasa es que el asunto de los panistas tiene una connotación distinta a la de los priistas. Para empezar, los panistas ya incluso se han reconocido entre ellos como grupos de poder que están buscando precisamente la asociación al gobierno. En el caso del PRI, no. En el caso del PRI, si bien es cierto, hay algunas situaciones así. También hay corrientes en el PRI. Sí. Y corrientes de todo tipo, pero el asunto es que, vamos, o sea, no lo han hecho. Ya platicaremos después, porque también hemos dado... Vamos a pasar al otro tema, pero a ver, termina. Sí, yo creo que en el PAN se han desbocado, en el PRI, si bien es cierto, hay esto, pero con un poco de mesura. Está el hecho ineludible de que el PAN ostenta el poder, que se sienten confiados que pueden mantener Guanajuato con amplios márgenes, y que el PRI es un partido de oposición aún arrinconado por los resultados de las elecciones pasadas. Sí. Hay más que pelear en el PAN, pues. Por supuesto, y hay muchos más que están buscando protagonismo. A ver,
no aburramos ya a la gente con el tema electoral y de precandidatos, porque esta semana pasaron otras cosas, claro, Martín. Sí. Tuvimos una interesante intriga novelesca en León, concretamente, de espionaje político, que a la postre resultó que no era tal. Platícanos un poco. Exacto, también se le dio un tratamiento en Zona Franca, donde incluso tuvimos, antes que nadie, una documental que avala que no existió tal intriga. Pero resulta platicamos los antecedentes. Sí, Bárbara Botello Santibáñez era diputada local en el 2007 y entonces ella... Secretaria general de su partido también. Además era presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. En la Cámara. En la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, había una comunicación estrecha con el secretario entonces, tanto de Gobierno Gerardo Mosqueda, como el secretario de Seguridad Pública, Baltasar Vilches Hinojosa. Sí. Entre ellos... se hace una situación de protección porque la diputada y secretaria general tenía avisos que la estaban, querían atentar. Ella denunció a 4 priistas que estuvieron en el poder, en el partido tricolor antes que ella, de fraude. Así es. Una persecución penal contra 4 militantes priistas. Lo hablamos aquí en nuestra primera aparición en el blog de Zona Franca. Huitilo Vega, Alejandro Arias, Antonino Lemos y Felipe González. Y ella, Bárbara Botello, temía que su denuncia contra estos periodistas pudiera redituar en represalias de tipo violento en su contra. Denuncia que se puso en abril. Correcto, en abril de 2007. De 2007, abril de 2007 se da la denuncia. Teniendo ese temor, pide que la vigilen elementos de seguridad pública del Estado. Cosa que ocurre, pide un auxilio al gobierno. Sí, cosa que ocurre en abril y mayo. Es decir, a partir de abril, el gobierno del Estado le brinda protección a través de un oficio que se envía y que se emite por petición de partes. Y esa historia que estaba enterrada, de la que ya nadie se acordaba, que era un poco oculto, un asunto entre periodistas, esta semana se convierte en un show, ¿por qué? Es que es un show cómico, mágico y musical, porque además resulta, yo no sé quién podría ser Gina Montes en este caso, pero lo que sucede es que desde hace semanas o semanas atrás ocurre que están empecinados por traer cosas viejas, ¿no?, a un estado una presente. Cierta desesperación para aparecer en los medios de comunicación de estos personajes, de Bárbara Botello, de Miguel Ángel Chico. Sí. Bueno, pero ella denuncia en un periódico local que está siendo espiada por el gobierno del Estado, por el gobierno de Juan Manuel Oliva, subiéndose también en esta ola de denuncias contra el gobierno de Oliva, ¿no? Sí, la circunstancia es que Bárbara Botello insiste y dice que ella pidió protección, no que la vigilaran. Bueno, yo no sé cómo se Martín, pero primero denunció espionaje, y hasta que los medios descubrimos que ella había solicitado que la cuidaran y que esos partes correspondían a eso, empieza a sacar que no fue en abril, sino que fue en enero. En enero, cuando se le desmienten a algunos de sus excompañeros diputados de esa época que sí fue en abril, sale a decir que pidió protección y no que la espiaran. Un sainete político, como muchos en los que ha incurrido la exdiputada Botello, ¿no? Que además, y razón de decirlo, que esta semana también el PRI de León, sobre todo, tuvo un acontecimiento muy importante. Finalmente tienen un terreno propio, ya no están en el mercado Comonfort, aparece Bárbara Botello y todo este asunto que debería ser una fiesta se convierte en esto, en un sainete político, porque además aparece con el... Escuchaba hoy algunos amigos comentaristas en noticieros de radio. Bárbara Botello ha desperdiciado un capital político, el que logró cuando dio una buena pelea electoral en 2009 por la presidencia municipal de León, pues un poco por una gran inconsistencia en la continuación de sus acciones. Sí, pero yo creo que también un poco por el ansia de protagonismo, ¿no? Bárbara Botello ha sido una persona que siempre ha estado... ¿No será que está un poco ansiosa porque ella no se le menciona en las precampañas, sino la sanciona el Instituto Electoral ni nadie? Puede ser, quiera aparecer puede ser, pero también parecería ser que en su partido no la toman en cuenta, ¿no? Tan es así que ha peleado la Fundación Colosio que no se le han dado y... Pero al final esto repercute en contra del PRI en general, porque la gente no distingue si es Bárbara, si es González Uribe, el presidente del partido, sino que dice el PRI es un partido que inventa cosas. Demerita y pierde credibilidad. Vamos a pasar a la agenda de la semana próxima, de los próximos días. Esto fue lo que pasó esta semana, ya lo comentaste y nos enteraste de manera muy amena. ¿Qué se viene la próxima semana, Martín? Fíjate que hay un asunto muy interesante que tiene que ver con la economía local, la economía del Estado. Este viernes se emite por parte de la embajada, por parte del consulado de Estados Unidos en Monterrey, una alerta
preventiva para que los ciudadanos norteamericanos eviten viajar a San Miguel, Dolores Hidalgo, León y Guanajuato. Esto se da en el marco de, un evento muy importante que se viene, que se avisora, que es el Campeonato del Rally Mundial, que si bien es cierto, tiene que ver con un turismo más bien centroamericano y europeo, pero hay mucha gente que está aquí conviviendo. Esto pega en los medios. Sí, por supuesto. Deriva del crimen en San Luis Potosí, donde fueron asesinados 2 agentes migratorios norteamericanos, ¿no? Sí, que también, ahí hay una cosa que se tiene que investigar, pero el asunto es este. Parece que el tema es que en el tránsito hacia Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, hay que, sobre todo por carretera, pasar por Dolores Hidalgo, por San Luis Potosí, y la alerta va en el sentido de no viajen hacia el centro del país, pero sí nos puede afectar. Sí, de hecho, Zona Franca platicó con el secretario de Turismo, Sergio, y Sergio Rodríguez, y nos comenta que precisamente le pega. Esa nota aparecerá este sábado en el portal, correcto. Sí, que es otra nota que estaremos saliendo, que es un asunto coyuntural, dice el secretario Sergio Rodríguez, que es un asunto que finalmente le pega a Guanajuato de rebote, pero finalmente le llega a pegar. Nos pega en la propaganda también, en los noticieros norteamericanos se va a decir, no viajen a Guanajuato, y no se va a explicar mucho por qué. En Guanajuato hay una colonia de 15,000 ciudadanos norteamericanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, que son los que finalmente conocen bien cómo está el estado de Guanajuato y saben bien que pues no hay tal preocupación, pero el caso es que son muy pocos. A lo que nos lleva a esto es que no hay regiones aisladas en el tema de la inseguridad, que nos puede afectar como estado lo que está pasando en otras partes del país y que sí hay que preocuparnos. De repente decimos, no, Guanajuato está tranquilo, los problemas son en Tamaulipas, son en Monterrey. Yo creo que en general sí es preocupante la situación que vive el país del que somos parte, ¿no? Sí, sobre todo porque a Guanajuato llegan por parte de turistas, sobre todo de Estados Unidos, algo así como 1.5 millones de dólares, ¿no? Se nos está agotando un poco el tiempo, Martín. Vamos a centrarnos en un último asunto. El informe de Juan Manuel Oliva, el 3 de marzo, anunció cambios en su gabinete esta semana. Parece que podrán seguir algunos más, derivados de unos de ajustes por relevos normales después de la salida de secretarios del año pasado y otros por algunos temas de irregularidades administrativas. Claro, que es otro de los temas que se trató pues en exclusiva aquí en Zona Franca, que tiene que ver con los cambios y las purgas, ¿no? Los cambios, las limpias que se dan, finalmente se estará haciendo purgas en la Secretaría de Salud, qué paradoja. Sí, y limpias que se están dando para expiar demonios, se dice en la Secretaría. Lo que no se acaba de decir es que al parecer en la Secretaría de Salud hay un problema con abasto de medicamentos del Seguro Popular. Esto, aunque tenemos algunas confirmaciones, no es oficial. Esto deriva en la salida de algunos directores de centros médicos, pero parece que hay implicados en otros niveles administrativos y que esto puede proseguir. Tendremos que seguir investigando. Así es, esa es la tarea de la próxima semana, de estar investigando, a ver hasta dónde nos puede llevar esta posibilidad o los visos, las confirmaciones que se hay o que tenemos como visos de corrupción. Y Juan Manuel Oliva quiere parar esto antes de que explote, como en el caso del DIF, un asunto incontrolado. Sí, el asunto es que, pueden... Hace falta que hable el secretario de la Gestión Pública. Hacen falta que hablen muchas personas, pero... Luis Ernesto Ayala, que... Pero tienen que hablar antes de que hablen los corridos. Correcto. Muy bien que ya les pasó. Fíjate, pues el informe, tengo noticias de que podría haber anuncios importantes en materia de inversión extranjera. Que eso podría ser otro respiro, ¿eh? Así, exactamente. La industria automotriz sigue siendo fuente de noticias importantes para el gobierno, captaciones importantes, pero todavía no tenemos todos los datos. También estaremos investigando y lo informaremos la próxima semana. Así es, jefe. Bueno, pues gracias a todos y buen fin de semana. Martín, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Revisaremos aquí cada viernes la agenda de la semana y lo que se viene. Sí, señor.